El restaurante estaba casi vacío. Era una noche de martes, tranquila y sin sobresaltos, pero la atmósfera cargaba con un aire de melancolía que parecía impregnar cada rincón. La tenue luz de las lámparas colgantes se mezclaba con los últimos rayos del sol que entraban por las amplias ventanas, bañando el espacio en tonos dorados y anaranjados. Todo parecía suspendido en un instante de calma, hasta que un sonido inesperado rompió el silencio. Desde el fondo del salón, una voz comenzó a elevarse, tímida al principio, pero pronto ganó fuerza. Era una melodía dulce, cargada de emoción, que parecía envolver el lugar como una caricia. Cada nota llevaba consigo un mensaje, una historia oculta entre las palabras. La voz pertenecía a Julia, una joven mesera que, creyéndose sola, había comenzado a cantar mientras limpiaba las mesas. Lo hacía a menudo para aliviar el peso de sus pensamientos, pero esa noche, sin saberlo, tenía un espectador. Marcos, un hombre de mediana edad, estaba sentado en una esquina del restaurante, con la cabeza apoyada en una mano y los ojos cerrados. Vestía un traje oscuro impecable, pero su postura relajada y su rostro cansado lo hacían parecer fuera de lugar en un entorno tan informal. Había llegado horas antes, buscando un momento de escape del caos que gobernaba su vida. En algún momento, entre los sorbos de vino y el murmullo de sus propios pensamientos, se había quedado dormido. La voz de Julia lo despertó. Al principio, no entendió que lo había sacado de su sopor, pero cuando abrió los ojos y escuchó con atención, se dio cuenta de que era aquella voz. La canción parecía atravesarlo, tocar algo profundo dentro de él que hacía tiempo había olvidado. Era una mezcla de nostalgia y anhelo, como si hablara directamente a su alma. Marcos parpadeó, desconcertado, y buscó con la mirada el origen de aquella música. Allí estaba ella, de pie junto a una mesa vacía, con un trapo en una mano y un gesto distraído en el rostro. No parecía darse cuenta de que había alguien más en el restaurante. Sus ojos estaban cerrados, y su cuerpo seguía el ritmo de la canción con movimientos sutiles. Marcos no pudo evitar observarla, fascinado. Había algo en aquella escena que lo hacía sentir pequeño, vulnerable, como si estuviera presenciando un momento demasiado íntimo para ser compartido. Cuando la canción terminó, el silencio volvió a llenar el espacio. Julia abrió los ojos y, al darse cuenta de que no estaba sola, dio un respingo. Su mirada se cruzó con la de Marcos, y por un instante, ninguno de los dos supo qué decir. La incomodidad inicial se desvaneció rápidamente cuando él sonrió, un gesto cálido y sincero que la tranquilizó. «Perdón por interrumpir», dijo él, con voz ronca por el sueño. «No sabía que había concierto esta noche». Julia sintió como el rubor subía a sus mejillas. «Lo siento mucho», respondió, apresurándose a guardar el trapo en su delantal. «No sabía que había alguien aquí». Su voz era suave, casi un susurro, pero llevaba consigo una autenticidad que lo desarmó. Marcos negó con la cabeza. «No te disculpes. De hecho, gracias. Creo que hacía años que no escuchaba algo tan real». Ella no supo qué responder. Había algo en la forma en que la miraba, como si estuviera viendo más allá de lo evidente, que la hizo sentirse expuesta y, al mismo tiempo, especial. Sin saberlo, aquella noche marcaría el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El restaurante, aunque modesto, tenía un encanto particular. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de cantantes y músicos que habían pasado por allí, creando una conexión con un pasado vibrante. Las mesas estaban dispuestas de manera que ofrecían privacidad, y el suave resplandor de las velas sobre cada mesa añadía un toque romántico a la atmósfera. Sin embargo, la soledad de los dos protagonistas era palpable, cada uno atrapado en sus propias luchas. Marcos respiró hondo, intentando sacudirse la sensación de nostalgia que la canción de Julia había despertado en él. Era un empresario exitoso, conocido en el mundo de los negocios por su astucia y determinación, pero esa misma determinación lo había llevado a una vida llena de estrés y aislamiento. Su cabello, ya salpicado de canas, reflejaba las largas noches de insomnio y decisiones difíciles. A pesar de su apariencia impecable, había un brillo de tristeza en sus ojos, como si estuviera buscando algo que no podía nombrar. Julia, por otro lado, era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Con su cabello castaño desordenado y sus ojos grandes y expresivos, emanaba una energía juvenil que contrastaba con las preocupaciones que la asediaban. Había asumido la responsabilidad de cuidar de su padre enfermo,
una carga que pesaba en sus hombros. A pesar de sus propias ambiciones de convertirse en cantante, la realidad de su vida parecía siempre interponerse en el camino. Trabajaba largas horas en el restaurante, y su sueño de brillar en el escenario se había convertido en un eco lejano. Con el tiempo, la conversación entre ellos fluyó con naturalidad. ¿A qué te dedicas?, preguntó Julia, intentando desviar la atención de su propia vulnerabilidad. Marcos sonrió. Su seriedad se disolvió un poco. Soy un empresario. Manejo una compañía de tecnología. ¿Y eso significa que eres rico? La inocencia de su pregunta lo sorprendió. No era algo que normalmente discutía, pero la curiosidad en su voz era genuina y fresca. Digamos que la riqueza viene con su propio conjunto de problemas, respondió, su tono de voz más grave. A veces, desearía poder regresar a un tiempo más simple, cuando las cosas eran más humanas. ¿Y qué es lo humano para ti?, inquirió Julia, intrigada. La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. La música, supongo, dijo él, volviendo a pensar en la voz que había escuchado. La música tiene una forma de unir a las personas, de recordarles lo que realmente importa. Julia asintió, sintiendo una conexión inesperada. La conversación se transformó en un intercambio de sueños y anhelos, un viaje hacia lo que realmente deseaban ser. Ella le habló de su deseo de cantar en un escenario, de las noches que pasaba soñando con la ovación del público. Él, a su vez, compartió sus miedos sobre el futuro, el peso de las expectativas y el miedo al fracaso. Sin embargo, había algo más que se cosía entre ellos, una chispa de atracción que crecía con cada palabra intercambiada. A medida que compartían sus historias, la atmósfera se cargaba de una tensión sutil, como si el universo estuviera conspirando para unir sus caminos de una manera que ninguno de los dos podía prever. La noche avanzaba y, aunque el restaurante comenzaba a vaciarse, ellos permanecieron allí, absortos en su conversación. Era un momento efímero, pero la conexión que estaban forjando parecía trascender la realidad que los rodeaba. Se sentían como si hubieran encontrado un refugio en el otro, un espacio donde podían ser auténticos, sin máscaras ni pretensiones. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, Marcos se dio cuenta de que había pasado más tiempo del que había planeado. Tenía compromisos que cumplir, pero no podía dejar de pensar en la joven que había capturado su atención de manera tan inesperada. Me encantaría escuchar más de tu música, dijo, su voz llena de sinceridad. ¿Te gustaría cantar para mí alguna vez? Julia se sintió abrumada por la pregunta, pero también emocionada. ¿De verdad lo piensas? Él asintió, y en ese instante, ambos supieron que algo especial estaba a punto de comenzar. Los días siguieron su curso, y cada vez que Marcos regresaba al restaurante, su corazón se aceleraba al ver a Julia. Era un ritual silencioso, pero significativo. Él llegaba buscando el consuelo que solo su presencia podía ofrecer. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se profundizaba, pero también comenzaban a surgir tensiones que amenazaban con romper la burbuja de felicidad que habían creado. Marcos había invitado a Julia a una gala benéfica que se celebraría en unos días. Era un evento al que asistían personas de su círculo social, una mezcla de empresarios, políticos y artistas. La idea de que ella actuara en ese contexto era emocionante, pero también aterradora para ella. Cuando le presentó la invitación, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y temor. ¿Yo? ¿Cantar en un lugar así? Julia se sintió sobrepasada. No sé si estoy lista para eso. No soy una artista famosa, solo una mesera que canta en su tiempo libre. Su voz temblaba, y Marcos pudo notar el conflicto interno que la consumía. Pero tienes talento, Julia. Lo vi en tu actuación aquella noche. La gente necesita escuchar tu voz, insistió él, tratando de animarla. Pero sus palabras no parecían llegar. Ella seguía atrapada en sus propios miedos. ¿Y si no les gusta? ¿Y si piensan que estoy allí solo por caridad? Su inseguridad era palpable, y Marcos se sintió frustrado por no poder ayudarla a superar esos pensamientos. No se trata de eso. Se trata de mostrar tu arte, de ser tú misma, respondió él, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. La situación se complicó aún más cuando un escándalo financiero comenzó a circular en los medios sobre su empresa. La exesposa de Marcos, una figura pública conocida por su comportamiento errático, había sido acusada de malversación de fondos, y los rumores lo envolvieron a él también. Aunque no tenía nada que ver con las acciones de su exesposa,
La presión de los periodistas y las habladurías lo afectaron profundamente. Su reputación estaba en juego, y la incertidumbre lo consumía. Mientras tanto, Julia enfrentaba su propia tormenta. La salud de su padre se había deteriorado, y la carga de responsabilidades se hacía cada vez más pesada. Su deseo de cantar y brillar se veía eclipsado por la necesidad de estar presente para su familia. La presión de cuidar de su padre y las expectativas de éxito que sentía en su interior comenzaron a crear una barrera entre ella y Marcos. Una tarde, mientras discutían sobre la gala, la tensión llegó a su punto máximo. «No puedo hacerlo, Marcos. Simplemente no puedo. Necesito estar aquí para mi padre», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo dejar que mis sueños me alejen de lo que realmente importa». «¿Y qué hay de tus sueños? ¿No importan también?». Marcos no podía ocultar su frustración. Se dio cuenta de que su intento de ayudarla estaba provocando un efecto contrario. «No quiero que me veas como alguien que solo intenta salvarte. Quiero que veas lo que eres capaz de lograr». Ella lo miró, herida por sus palabras. «No se trata de que tú me salves, Marcos. Se trata de que yo no sé si puedo ser la persona que todos esperan. No quiero ser vista como una carga». El silencio se hizo pesado entre ellos. Ambos estaban luchando con sus propios demonios, y la conexión que habían forjado parecía tambalearse al borde de un precipicio. La inseguridad de Julia y la presión externa que sentía Marcos amenazaban con deshacer todo lo que habían construido juntos. A pesar de todo, había una chispa de esperanza en el aire. Sabían que, de alguna manera, tendrían que encontrar una forma de apoyar sus respectivos sueños sin dejar que las sombras de sus responsabilidades los separaran. ¿Pero cómo podrían hacerlo? Esa era la pregunta que ambos se hacían mientras se alejaban el uno del otro, cada uno sumido en sus propios pensamientos y preocupaciones. La vida de Marcos y Julia comenzó a experimentar una serie de cambios sutiles pero significativos. Cada desafío que enfrentaban parecía ser una oportunidad para crecer, tanto individual como colectivamente. Marcos, consciente de la presión mediática por el escándalo de su exesposa, decidió ser transparente. Convocó una conferencia de prensa donde expuso todos los detalles, demostrando su integridad y desacreditando los rumores que lo rodeaban. Julia, por su parte, comenzó a ver la invitación para la gala benéfica como un punto de inflexión en su vida. Con el apoyo discreto de Marcos, empezó a ensayar en secreto. Utilizaba las horas libres en el restaurante, los momentos después de su turno, para practicar su repertorio. Su padre, a pesar de su condición, se convirtió en su primer y más ferviente apoyo. «Tienes que creer en ti misma», le decía su padre durante las largas tardes en casa. «Tu música no es solo un talento, es un regalo que puedes compartir con el mundo». Esas palabras resonaban en su corazón, dándole la fuerza que necesitaba para superar sus miedos. Marcos observaba su transformación con una mezcla de admiración y esperanza. Había algo profundamente conmovedor en ver cómo Julia gradualmente ganaba confianza. Cada vez que la escuchaba practicar, sentía que estaba presenciando algo especial, no solo el nacimiento de una artista, sino el renacimiento de un espíritu. La preparación para la gala se convirtió en un proceso de autodescubrimiento. Julia no solo practicaba canciones, sino que también trabajaba en su presencia escénica. Marcos, aprovechando sus contactos, le consiguió algunas sesiones con un entrenador vocal que puliera su técnica. No era un gesto de caridad, sino de genuino reconocimiento de su potencial. En paralelo, Marcos comenzó a reconstruir su imagen empresarial. El escándalo con su exesposa le había enseñado una lección importante sobre vulnerabilidad y autenticidad. Empezó a liderar su empresa con un enfoque más humano, priorizando el bienestar de sus empleados sobre los resultados financieros inmediatos. Un día, durante uno de sus ensayos, Julia rompió en lágrimas. «Tengo miedo», confesó a Marcos. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?». Él la miró con una intensidad que la hizo sentirse comprendida. «El miedo es parte del proceso. Lo importante es no dejarlo controlar tus sueños». Aquellas palabras marcaron un punto de inflexión. Julia comprendió que su lucha no era solo personal, sino parte de un viaje más grande de autodescubrimiento. Su música comenzó a reflejar no solo su talento, sino también su historia de superación. El padre de Julia, aunque enfermo, irradiaba orgullo. Veía en su hija no solo una cuidadora,
sino una mujer que estaba encontrando su propio camino. Sus conversaciones se llenaron de esperanza y planes futuros, desafiando la sombra de su enfermedad. Marcos, por su parte, descubrió en Julia algo más que una posible artista. Encontró un reflejo de su propia búsqueda de autenticidad. Ella le recordaba que la vida no se trataba solo de éxito profesional, sino de conexiones genuinas y crecimiento personal. A medida que la fecha de la gala se acercaba, la tensión y la emoción crecían. Julia no era la misma mesera tímida que había cantado en secreto. Se estaba convirtiendo en una mujer segura, lista para mostrar al mundo su verdadero potencial. «Estoy lista», se dijo a sí misma frente al espejo, con una determinación que ni ella misma sabía que poseía. La transformación estaba completa, y el escenario la esperaba. Finalmente, el día de la gala llegó, y la atmósfera del evento era electrizante. El salón del hotel estaba decorado con elegancia, luces brillantes, mesas vestidas con manteles de seda y arreglos florales que capturaban la esencia de la primavera. Los invitados, ataviados con trajes de gala, conversaban animadamente, pero la tensión en el aire era palpable. Todos esperaban algo especial, y los murmullos se intensificaban a medida que el evento se acercaba a su punto culminante. Marcos llegó a la gala con una mezcla de ansiedad y orgullo. Su mente estaba ocupada no solo con la presión de su propia reputación, sino también con el anhelo de ver a Julia brillar. La había estado observando transformarse en una artista, y esa noche, esperaba que el mundo también la viera como él la veía, una voz única, cargada de emoción y autenticidad. Mientras tanto, Julia estaba en un camerino, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Se miró en el espejo, su reflejo devolviéndole la imagen de una mujer decidida. Vestía un elegante vestido de noche que realzaba su figura, y su cabello, cuidadosamente peinado, enmarcaba su rostro. Sin embargo, la inseguridad aún la asediaba. «¿Y si no les gusta?», susurró para sí misma, recordando todos los momentos de duda que había atravesado. «Tú puedes hacerlo», la animó una compañera mesera que la había acompañado a la gala. «Tienes un talento increíble. Solo canta con el corazón». Las palabras de aliento resonaron en su interior, y poco a poco, la confianza comenzó a florecer en el fondo de su ser. Cuando llegó el momento, el presentador anunció su nombre, y un silencio expectante llenó el salón. Julia sintió que el tiempo se detenía. Con cada paso hacia el escenario, sintió que su corazón latía con fuerza. La multitud la miraba, pero en lugar de sentir miedo, se dio cuenta de que había trabajado demasiado para dejarse vencer por la ansiedad. Al subir al escenario, las luces la envolvieron como un abrazo cálido. La música comenzó a sonar, y, en ese instante, se sintió invadida por una oleada de confianza. Cerró los ojos, inhaló profundamente y dejó que la melodía fluyera a través de ella. Su voz, al principio temblorosa, comenzó a llenarse de poder y emoción. Marcos la observaba desde la primera fila, con los ojos brillantes y el corazón lleno de orgullo. Cada nota que salía de la boca de Julia resonaba en su interior, como si estuviera contando su propia historia de superación y esperanza. En ese momento, no había duda de que ella pertenecía allí, en el escenario, compartiendo su arte con el mundo. A medida que cantaba, Julia se olvidó de la multitud y se sumergió en la música. Cada palabra era una liberación, cada acorde, un paso hacia la realización de sus sueños. La audiencia escuchaba en silencio, atrapada por la autenticidad de su interpretación. Había una conexión mágica en el aire, un sentimiento compartido que iba más allá de la actuación. Cuando terminó, el silencio se mantuvo por un segundo que pareció eterno. Luego, la sala estalló en aplausos que resonaron como un torrente, llenando el espacio con energía y emoción. Julia abrió los ojos, sorprendida y emocionada. La ovación era abrumadora, y ella sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Marcos se levantó, aplaudiendo con fervor, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría al ver a la mujer que había admirado durante tanto tiempo brillar con luz propia. En ese instante, supo que había algo más profundo entre ellos, un vínculo que iba más allá de lo que habían experimentado hasta ahora. Cuando se encontraron detrás del escenario, ambos estaban llenos de emociones. «Lo hiciste, fuiste increíble», exclamó Marcos, abrazándola con fuerza. Julia sonrió, sus ojos brillando de felicidad. «No podría haberlo hecho sin ti», respondió, sintiendo que su viaje compartido los había llevado a un nuevo nivel de conexión. En ese momento,
Mientras se abrazaban, las diferencias que alguna vez parecieron ser barreras se desvanecieron. La música, el apoyo y los sueños compartidos se convirtieron en un puente. Ambos sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Después de la actuación, la celebración se extendió por toda la gala, y la atmósfera estaba impregnada de euforia. Julia y Marcos se encontraban en un rincón apartado, donde las luces apenas iluminaban sus rostros, pero la emoción era palpable. Ambos sabían que ese momento había cambiado indefinidamente el curso de sus vidas. ¿Sabes? Nunca pensé que tendría el coraje de hacer algo así, confesó Julia, aún recuperándose de la adrenalina que corría por sus venas. Pero sentí que tenía que hacerlo, no solo por mí, sino por todos los que han creído en mí. Marcos la miró, admirando su valentía. A veces, enfrentarse a nuestros miedos es el primer paso para encontrar nuestra verdadera voz. Y esa voz es poderosa. En ese instante, se dieron cuenta de que estaban en el mismo camino, uno que no solo estaba lleno de desafíos, sino también de posibilidades infinitas. Los días siguientes fueron un torbellino. La actuación de Julia no solo fue un éxito, sino que atrajo la atención de varios productores musicales en la gala. Pronto, recibió oportunidades para grabar su primera canción y presentarse en otros eventos. La emoción la llenaba cada vez que pensaba en lo que estaba a punto de lograr, pero también sabía que tendría que equilibrar su nueva carrera con su responsabilidad hacia su padre Marcos. Por su parte, comenzó a ver un cambio en su empresa. La sinceridad con la que había manejado la crisis había restaurado la confianza de sus inversores y empleados. A su alrededor, el ambiente era diferente. La gente se sentía motivada a trabajar no solo por el éxito financiero, sino por un propósito más grande. Se dio cuenta de que la conexión humana, como la que había forjado con Julia, era la clave para el verdadero éxito. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Julia miró a Marcos con una mezcla de gratitud y reflexión. Creo que hemos cambiado mucho en tan poco tiempo. No solo hemos enfrentado nuestros miedos, sino que hemos encontrado una forma de apoyarnos mutuamente. Así es, respondió él, tomando su mano. Lo que hemos vivido nos ha enseñado que no estamos solos en nuestros sueños. Juntos, somos más fuertes. En ese momento, la conexión entre ellos se profundizó aún más, y ambos sintieron que habían encontrado no solo un compañero, sino un verdadero aliado. Con el paso de los meses, la vida de Julia y Marcos se entrelazó de maneras que nunca habían anticipado. Ella continuó creciendo como artista, mientras que él se dedicaba a construir un ambiente empresarial más humano y solidario. Participaron en eventos comunitarios, donde la música y el arte eran el centro de atención, y juntos, comenzaron a hacer una diferencia en la vida de las personas que los rodeaban. La historia de su amor se convirtió en un símbolo de esperanza y superación. En cada actuación de Julia, Marcos estaba allí, apoyándola desde la primera fila, y en cada decisión que tomaba en su empresa, pensaba en cómo las conexiones humanas podían transformar vidas. El restaurante donde se conocieron se convirtió en su lugar especial, un recordatorio de cómo la música y la vulnerabilidad pueden unir a las personas de maneras inesperadas. Allí celebraron sus éxitos, compartieron sueños y, lo más importante, construyeron una vida juntos que reflejaba sus valores y aspiraciones. En una noche estrellada, mientras contemplaban el cielo desde el mismo rincón del restaurante donde todo había comenzado, Julia tomó la mano de Marcos y sonrió. ¿Sabes? Este lugar siempre será especial para mí. Es donde encontré mi voz y, sin quererlo, también a ti. Marcos la miró a los ojos, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y gratitud. Y yo nunca olvidaré el momento en que despertaste algo en mí, algo que había estado dormido por tanto tiempo. Ambos sabían que el camino por delante no siempre sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, apoyándose mutuamente, con música y amor como su guía. Así, la historia de Marcos y Julia no solo fue un relato de superación personal, sino también un testimonio de cómo el amor puede florecer en medio de la adversidad, convirtiendo sueños en realidades y creando un futuro lleno de esperanza. Si disfrutaste la emocionante historia de Marcos y Julia, no te quedes fuera de nuestra comunidad. Dale un like a este video, suscríbete a nuestro canal para más relatos inspiradores y deja un comentario contándonos qué parte te tocó más.